Ahorita vamos a hablar de hombres, pero estas mujeres como fueron las primeras en saber que la tumba estaba vacía. Y quiero que te identifiques con ellos y ellas. ¿Cómo está tu corazón y tu mente? Y comenzamos a darnos cuenta de que hay un punto de referencia absoluto: la palabra. Dijeron los dos ángeles, la palabra que os habló. Ese es el punto de referencia. La palabra que os habló. Había una desconexión total. No la estaban tomando en cuenta. La oyeron cuando se las dijo, porque los ángeles saben el momento cuando Él les dijo. Ahí están los ángeles citando. Inclusive los ángeles les recordaron el lugar. Dice el versículo 6, acordaos de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea. Perfectamente una memoria fresca de los ángeles y comienzan los ángeles a decirle a estas mujeres, ¿qué pasa con ustedes? El corazón y la mente, total desconexión con la palabra. Ahora, la palabra anunció unos hechos y ya era el tercer día, ya había resucitado el Señor, pero pareciera que las mujeres se quedaron como incrédulas, como de una fe de corta duración. Ya no hay fe de corta duración. Lo que ellas vinieron a hacer no era de fe. Venían a ofrecer, según sus costumbres, especies aromáticas. Eso no era de fe. Y los ángeles les dieron una noticia totalmente diferente a lo que ellas pensaban. ¿Qué pasó? ¿Dónde están en ustedes las palabras que Él les dijo estando en Galilea? Ese momento de ellas es parecido a nuestros momentos, a lo que nosotros tenemos una y otra vez, una total desconexión con la palabra. Y vamos a darle seguimiento porque los acontecimientos transcurrieron y vamos a darnos cuenta cómo va la historia. Y de hecho, al estar buscando al Señor, el Señor se tiene que manifestar. Amén. Si no estaba en la tumba, ¿dónde está? Para estas mujeres y para todos. Entonces es muy tremenda esta historia. Pero vean cómo comenzaron a evidenciarse el estado del corazón y de la mente de los primeros y las primeras discípulas. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y vean cómo la palabra en el corazón, la palabra en la mente, la palabra en ti te actualiza, te permite ver los hechos como el cumplimiento de una palabra hablada. Aleluya. Bueno, y volvieron del sepulcro, pero ya totalmente diferentes. La palabra misma que ellas recordaron, inclusive les cambió el estado de ánimo. Vean todo lo que hace la palabra en tu interior, en tu mente, les cambió el estado de ánimo. Pues no se quedaron ya en el sepulcro, porque en el sepulcro ya no hay nada que hacer. No hay nada que ofrecerle al sepulcro. Ahora el Señor ya se llama Cristo resucitado. Aleluya. Ahora vamos a darle seguimiento a la historia. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás.
eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ahora los hombres, los varones apóstoles, son los que oyeron y se mantuvieron duros, sin creer. Les traían un testimonio fresco de que Cristo vive, y ellos se mantuvieron duros, cerrados de mente, duros de corazón. Y las mujeres pues no perdieron su gozo, pero también los varones no dejaron entrar la buena noticia. ¿Qué hizo uno? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Del versículo 3 en adelante es la historia que hoy vamos a desarrollar. Les acabo de leer el contexto. Era el día de la resurrección, el primer día de la semana. Fíjense bien la siguiente historia. Y he aquí dos de ellos, de los que eran varones y no habían creído al testimonio de ellas, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como 11 kilómetros. Quiero que sigas a ellos y te identifiques con ellos. Vamos a ponernos en el mismo camino, y como que traemos un camino, pero fíjense cómo vamos a darnos cuenta del corazón y la mente de ellos. Nos vamos a identificar con ellos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Aleluya! Ahí está el Señor, apareciéndoseles como caminante con ellos. Quiero que vayas conociendo al Cristo resucitado. El Cristo resucitado ya no tiene ningún impedimento físico, ya no tiene ningún impedimento por las leyes naturales. Él puede aparecerse, Él puede desaparecer, Él puede traspasar las paredes, Él puede, aleluya, hacer todo lo sobrenatural. Estos dos iban caminando. Uno de ellos era Cleofas, el otro probablemente era Lucas, el autor del Evangelio. Eran unos incrédulos, sin fe. Les traían una noticia, no la creían. No se convencían, no la tomaban. Oían, pero no aceptaban eso. Pero el Señor se les acercó a esos dos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Velado es como que si tuvieran una restricción para ver, un velo, pero no era de tela, no era fabricado, era como un impedimento. Eso quedó evidenciado, que la incredulidad es no ver al Señor, es no poderlo ver. La incredulidad, un incrédulo no reconoce al Señor. Pues así estaban ellos, como un velo. Ahora, quiero hablar de esa condición de ellos, porque yo encuentro en la narrativa que ellos no estaban enfermos. No era el problema. Ellos no tenían un brazo vendado,
ellos no cojeaban, ellos no traían una muleta o un bordón. Ellos traían algo que la Escritura lo llama un velo, un impedimento, era algo restrictivo. Pero no estaba sobre estos ojos, era como si tuvieran los ojos espirituales cerrados. Allí donde estaba la incredulidad, allí estaba el impedimento. Esto ya me habla a mí, te habla a ti. Pastor, puede ser que yo ande en el mismo camino y puede ser que yo sea un discípulo de esa clase, de ese tipo. Recuerden que Cristo ya resucitó, pero se encontró a todos sus discípulos con incredulidad. Entonces lo que hizo el Cristo resucitado fue tratarlos a ellos por grupitos. El primer grupo fueron las mujeres, este segundo grupo fueron estos dos. Y hoy les voy a mostrar en la Escritura el proceso que usó el Señor para abrirles los ojos. Quiero que digas conmigo: Señor, ábreme los ojos. Dígalo otra vez con todo el corazón: Señor, ábreme los ojos. Quiero ver. Entonces vamos a ver en toda su gloria al Cristo resucitado tratar esa situación de una forma preciosa, tan práctica y tan eficaz, tan contundente. Así como obró el Cristo resucitado con estos dos, así obrará contigo. Tenlo por seguro. Así como leemos que fue el proceso para llegar a ver al Señor, así es el mismo proceso para nosotros hoy en día para ver al Señor. Muy bien, quería enfatizarles bien esa condición de ellos. La restricción, el velo, el impedimento. Vamos a un compar en el versículo 16, porque esto parece que no tiene lógica. ¿Cómo es que no reconocían al Señor si lo habían visto durante años? Es que allí es un impedimento por causa de la incredulidad. Vean, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Eran los ojos de su entendimiento. Eran los ojos de su interior. Sus ojos naturales estaban sanos, estaban bien, pero la identidad del Señor no la tenían ellos. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de fe. Nuestro Dios es un Dios de fe, pero ellos eran incrédulos. Pero nuestro Dios es un Dios de fe. Entonces, pero algo impedía, algo impedía. ¿Cuántas veces tú eres repetitivo, recurrente en tratar de hacer lo que los demás hacen aquí, pero dices: llevo varias veces que vengo, pero siento que algo me impide, siento que algo no me permite? Estás hablando de algo, debe tener nombre eso, debe tener un nombre propio, debe ser algo que está en un lugar que te impide ver. ¿Estás entendiendo la situación de ellos? Pero algo
impedía que sus ojos lo reconocieran? Bueno, ellos sí tenían algo, incredulidad. Vamos a otro compadre. Pero algo impedía, otra versión, pero ellos no lo reconocieron. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Ellos le veían, pero en aquel momento no les fue posible reconocerle. ¿Cómo se puede ver al Dios de fe? Por la fe. Por la fe. Diga conmigo, Dios es un Dios de fe. Su palabra es una palabra de fe. Su espíritu es espíritu de fe. Amén. Aleluya. Continuamos. 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Oh, el Señor Jesús, démonos cuenta que Él sí los miraba hasta el interior. Descubrió que estaban tristes. Descubrió que ellos no lo habían reconocido. Inclusive les dijo: ¿por qué esa clase de plática? Esto me dice mucho acerca de la condición. Me doy cuenta de que la incredulidad también tiene su propia clase de plática y también tiene su propio estado de ánimo, triste. Miren cómo se abre, miren cómo la incredulidad trata de dominar. Tiene su propia clase de plática y tiene su propio estado de ánimo. Eso aparte de que hay un velo. ¿Habías visto eso? Comienzan a aparecer los síntomas. Ay, esto que siento, esto que en mis emociones es una congoja, un pesar. ¿Por qué? Y esto que yo siempre estoy platicando, ¿por qué? ¿Y por qué siento que no alcanzo a ver lo que me han dicho? ¿Ven cómo el Señor les reúne todo lo que hay en ellos y se los dice? Hay una clase de plática. ¿Por qué tenemos una clase de plática como si el Señor aún no hubiera resucitado? ¿Por qué tenemos un sentimiento duradero, llevadero en nosotros que es negativo, como si el Señor aún no hubiera resucitado? Y uno dice, ¿tiene que ver la resurrección de Cristo? ¿Tiene que ver, hizo una diferencia la resurrección del Señor? Entonces tú comienzas a notar en ti mismo lo que el Señor está notando en ellos. ¿Por qué tengo esa clase de plática? Me acerco con fulano, con sutana. Tenemos inclusive los mismos sentimientos, compartimos la congoja, el vacío, el pesar. Y luego hablamos y parece que vemos lo mismo, pero hay un velo. Seguimos leyendo. Versículo 18, el Señor les hace esta pregunta. En el 17, en el 18 responde uno de ellos que se llamaba Cleofas. Quiero que noten todo lo que habló Cleofas.
versículos 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cleofas le contó al Señor todo lo que ellos venían platicando. Pero veamos el 25 para entrar al proceso. Y 25, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Nuestro Dios es un Dios de fe. Su palabra es palabra de fe y su espíritu es espíritu de fe. Y Él los está reprendiendo porque se han tardado para creer o se han distanciado de llegar a creer. Es como llegar a un punto. Allí Jesús está diciéndoles: este es el impedimento. Esta condición de ustedes está en el corazón. Y desde allí está el bloqueo. No hay luz en ustedes. No caminan en la luz de lo que les dije. No están caminando a la luz de lo que les hablé. Están ustedes a una distancia lejos de mi palabra. Y vean cómo han entrado en ustedes una clase de tristeza propia de la incredulidad. Ahora, el Señor, cuando habló estas palabras, lo hizo con autoridad. Es una reprensión directa. Esto no es un cariño, no es un halago, es una reprensión directa. Ese camino a Emaús es una figura del andar de muchos de nosotros. Pero gracias al Señor que el Cristo resucitado se nos va a manifestar. Se nos va a manifestar en el camino. Vamos a decir estas palabras: Señor, háblame en mi camino. Háblame en el camino. Muy bien. Fíjense que comenzamos a leer desde el versículo 1. En el 13 comenzó la historia. Vamos en el 25 y lo que yo quiero saber es cómo y cuándo se les va a quitar ese velo a ellos. Sí, la historia es fuerte. Yo quiero saber cómo y cuándo se les va a quitar el velo a ellos. Entonces debo seguir leyendo. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Préstame atención más de cerca. A partir del versículo 27, el Señor comienza el proceso. Es un trabajo con ellos. Lo llamo proceso y tenemos que ver el proceso porque después de un proceso viene un final, un producto terminado. Si vamos a una fábrica de carros de la marca Ford, las instalaciones tienen una cadena de ensamble, de producción, y hay un final. Es un producto terminado, es un vehículo. Los procesos son muy importantes. Ahí están los detalles, cómo va interviniendo una cosa, cómo va saliendo otra cosa, cómo se le va dando algo y va trayendo un cambio. Vean el proceso, versículo 27. Aleluya.
Les voy a hacer preguntas que allí están las respuestas en la Escritura. ¿Con quién están hablando ellos dos allí? Con Jesús. Jesús va ahora a hablarle a ambos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, está la Escritura refiriendo a los libros que escribió Moisés y los libros de los profetas. Les declaraba. Declarar es afirmar, es anunciar lo establecido, anunciar lo dicho. En todas las Escrituras, los textos, lo que de él decían. Ahí está el proceso. Ahí está el proceso. Pero vamos a analizarlo. Vamos a ir a las partes. Jesús comenzó a citar los libros, los autores y los pasajes en dichos libros, y luego les decía lo que dice el pasaje. Él citó los libros de Moisés, el Pentateuco, citó al autor y citó el mensaje del pasaje. ¿Qué está citando allí? Las Escrituras. Diga conmigo, las Escrituras. Ese es el proceso. No les predicaba de Moisés ni de los profetas, sino lo que de él decían. Muy bien, vamos a trabajar en este proceso. Jesús, tomando las Escrituras, abriéndolas, haciendo un recorrido por ellas, según los autores de cada libro, para poder hablar de él mismo. Es muy importante ese detalle. Jesús, para poder hablar de Jesús, tuvo que abrir las Escrituras. Jesús, para hablar de él mismo, tuvo que abrir las Escrituras. Y en ellas les mostró a estos dos lo que de él Moisés dijo, lo que de él los profetas dijeron y lo que de él en los salmos estaba escrito. A ver, ya estamos en el meollo del mensaje. Aquí tenemos muchos puntos fuertes. El primero, que es muy corto, es el siguiente. Vamos a suponer que alguien aquí dice: yo tengo revelaciones de Jesús. A mí me habla el Señor. Me está hablando Dios. Pueden ser sueños, visiones, voces, y todo se lo adjudicamos a que es Dios. Conforme a las Escrituras abiertas, el Cristo crucificado, para hablar de sí mismo, abrió las Escrituras y de allí tomó para hablarte de él. Fíjense, quiero que conozcas al Cristo resucitado.
para que Jesús les dijera una palabra de Él, les abrió las Escrituras, citó los pasajes, citó el libro, citó al autor, y entonces les dijo: ahí estoy, ese soy yo, eso es referente a mí. No quiero hacer amplio este punto porque es de gran impacto y es contundente. El Cristo resucitado te lleva a las Escrituras y las Escrituras te llevan a Cristo. No creas a ninguna susodicha revelación en donde tú digas que hay una persona llena de luz o iluminada, o que tiene la forma de Jesús, o que es un rostro divino y te está hablando, o lo estás oyendo, o te está guiando. El Cristo resucitado me lleva a las Escrituras para hablarme de Él. Si tú me contaras alguna experiencia, yo te diría: ¿te abrió las Escrituras? Y tu respuesta va a ser no. Yo te diría: deseche eso. Eso no es Dios, eso no es de parte de Dios, eso no tiene nada que ver con la verdad. Ese mentado velo quedó expuesto hasta después de la resurrección en la vida y los corazones de todos los discípulos, para que veas la dureza de ese velo, para que veas cómo aquello es severo, es una invasión de incredulidad en los corazones. Y para que veas que ese proceso que usó el Señor fue llevarlos a las Escrituras, fue lo primero que corrigió en sus rebaños el Señor. Hoy en día, esa es la pata de la cual muchos cojean. No son discípulos de Biblia abierta. No hay Biblia abierta en ellos. No conocen a este mismo Cristo resucitado. ¿Cuál fue el proceso que usó el Señor? Muy bien, Cleofas, compañero, estamos en un camino a Emaús. Les voy a llevar a los textos disponibles para aquel entonces, los de Moisés, los de los profetas y los de los salmos. Les voy a citar los libros, los autores y los pasajes para que me encuentren. Yo les voy a hablar de mí mismo en esos escritos. ¿Pueden ver el proceso? Jesús nos dice: mi palabra soy yo. Y yo soy Dios de fe, y mi palabra es palabra de fe, y mi espíritu es espíritu de fe. Ese proceso duró hasta cuando el Señor concluyó todos los textos que tenía que decirles. ¿Quién trabajó en ellos? Las Escrituras. Hay poder en las Escrituras. Hay poder en las Escrituras. Vean, seguimos leyendo
En el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, eso es lo que yo buscaba, ¿cuándo y cómo? Ya vimos el cómo. ¿Cuándo? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Di conmigo, ábreme los ojos. Ábreme los ojos. Ahora, vamos a escuchar el testimonio de estos dos. Quiero que escuches el hablar de estos dos después del proceso exitoso. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Antes no ardía. Cuando hay incredulidad no arde. Cuando hay velo no arde. Pero ahora arde. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras que mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Aquí está el fuego. Aquí está el fuego de Dios. Ahora ya no hay velo, ya no hay incredulidad. ¿Qué me pasó? ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo fueron ellos transformados? ¿Qué se les dio? Hermanos, lo único que usó el Señor fueron las escrituras y se las habló. Se las habló. Se las habló en el camino. Les habló la palabra. Les voy a dar una palabra para que sintamos el mismo espíritu cuando Jesús les habló a ellos la palabra. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3. Para que se den cuenta que el Espíritu y la palabra son del Señor. Y el Espíritu y la palabra trabajan juntos. Marcos capítulo 3. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar. Diga conmigo, autoridad para sanar. Otra vez, autoridad para sanar. Otra vez, autoridad para sanar. Estamos abriendo las escrituras.
Jesús nos está abriendo las Escrituras y nos está hablando de Él mismo allí. Él es nuestra autoridad para sanar. Él es nuestra fe. Y que tuviesen autoridad para sanar es real, es sobrenatural esa autoridad. Existe una autoridad para sanar. Para sanar enfermedades y autoridad para echar fuera demonios. Allí Jesús la está transfiriendo, es como hacer una transferencia. ¡Pum! Le envías la bola a Él. Tener es lo que la palabra dice. Luego sigue usar lo que tenemos. Usar lo que tenemos. ¿Hay autoridad para sanar? Sí, sí hay. ¿Quién tiene autoridad para sanar? ¿Quién tiene autoridad para sanar? La primera respuesta que escuchamos es Jesús. Muy bien, Jesús. Jesús, cuando te habla a ti, te abre las Escrituras. Te lleva a las Escrituras. ¿Crees a las Escrituras? Sí, muy bien. Entonces, Marcos 16, el mismo evangelio, pero el último capítulo. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. A ver, aquí hay una situación que es probable que alguien la traiga en la mente. ¿Debo creer a Jesús o debo creer a las Escrituras? Jesús y las Escrituras son uno. Él es esa palabra, esa es su voluntad, esa es su palabra. Él nos dio autorización en el versículo 15 para predicar las Escrituras. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio, prediquen las Escrituras a toda criatura. El que creyere a lo que ustedes están predicando y fuere bautizado, será salvo. Esa salvación proviene del poder de la palabra. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ya Jesús, fíjense la forma de hablarnos. En Marcos 3 y en Marcos 6 nos dice, tengan autoridad, tenerla. Aquí nos dice, úsenla. ¿Cuánto tengo? No te vas a dar cuenta cuánto tienes hasta que uses lo que tienes. No intentes razonar cuánto tienes hasta que uses lo que tienes, sabrás cuánto tienes.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo aquel que no esté haciendo eso está desobedeciendo al Señor. No habían considerado eso, ¿verdad? Todo aquel que no esté haciendo esto no está obedeciendo al Señor. Por eso hay muchas personas que solamente dicen, tengo fe, pero no dicen, la estoy usando. Ese es el problema, no usar lo que tienes. Usa lo que tienes. ¿Cuál es mi punto de confianza? Las Escrituras. Amén. Aleluya. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces hay un ciego allí en el camino. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Así dice en español. Vamos a un compare allí porque les quiero mostrar otro verbo. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver. Otra versión. El ciego respondió, Maestro, que vea. Otra versión. Maestro, que vea. Otra. Haz que pueda ver yo de nuevo. Otra versión. Que cobre la vista. Que recobre la vista. Otra. Recobrar. Otra. Otra versión. Ok. Hay una versión que dice que yo reciba la vista. Que yo reciba la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe esa es una fe que recibe. Esa es una fe que recibe. Tu fe. Ahora, fíjense bien este asunto. ¿Cómo se llama esa fe ante esa clase de enfermedad llamada ceguera? ¿Cómo se llama esa fe ante esa clase de enfermedad que es la ceguera? Nuestra fe se llama Jesús. No importa cómo se llame la enfermedad. Eso es todo lo que tenía ese ciego, el nombre de Jesús. Oh, yo traigo esto. Y tú traes esto. No, esto es grave, lo tuyo no es grave. ¿Cómo se tiene que llamar mi fe?
para lo que es una aflicción en mi cuerpo? Nuestra fe emana de Jesús. Él es nuestra fe, porque Él es un Dios de fe. Pero fíjense cómo habló la fe que reciba, que reciba, que reciba. Jesús oyó la fe de este ciego. Jesús le respondió: vete, tu fe te ha salvado. Amén. Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, todo esto es el dominio del demonio en el cuerpo de este muchacho. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Oh generación, respondió Jesús, oh generación sin fe y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Una reprensión es darle una orden directa a aquello. Vean, Jesús está haciendo lo que nos dijo que podemos hacer. Échenlos fuera. Amén. El cual salió del muchacho y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les había dado autoridad. Jesús les había dado autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Vean la respuesta. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Ese elemento llamado fe depende de la palabra. Cuando tu fe es fuerte, porque la de ellos era de corta duración, eso es poca fe, corta duración. Cuando la fe es fuerte, es porque tú fuiste a la palabra de Dios y actuaste sobre ella y te llenaste de ella. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, vean, diréis, ahí está el uso de la fe, a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mi hija Deisita, de 5 años, se comenzó a quejar de que al hacer pipí le dolía. Y pues Daisy comenzó a ver algún tratamiento y luego mojaba el calzoncito y Daisy comenzó, mi esposa comenzó pues a preocuparse porque comenzaron a sumarse los días. Y yo le dije: Daisy, usa tu fe. Usa tu fe.
Entonces, anoche, ya con mayor desesperación me dijo, es que eso sigue. Pues yo con mayor autoridad le dije, háblale a eso, enójate contra eso y dile a eso que cese. Hoy me dijo por la mañana, la niña ya no se levantó durante la noche, durmió de corrido toda la noche. Amén. ¿Qué es autoridad para sanar? ¿Qué es autoridad para echar fuera demonios? ¿Cómo viene esa autoridad? Abriendo las Escrituras y diciendo las Escrituras. ¿Cómo resistió Jesús a Satanás diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está? Yo le hablo a mi cuerpo, le hablo a situaciones en mi cuerpo, mis dientes, por ejemplo, mis manos, le hablo a mi cuerpo con autoridad. Hermanos, ese mentado velo es terrible. Es una cosa abominable por el Señor. Ahí es cuando el Señor reprende al discípulo y le dice unas palabras que son de crítica. Jesús les dijo a esos dos, ¿por qué se han tardado? Se han tardado para creer. Hay una mentalidad que dice, Señor, es que hazlo tú. ¿Por qué el Señor en la mayoría de los milagros en su ministerio le dijo a la gente, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre, tu fe te ha sanado? Era una fe como la de Bartimeo que decía, yo recibo la vista, que reciba la vista. Y la recibió. La vista no la trae el Señor. No. Él dijo, yo les doy autoridad, úsenla. Amén. Yo quiero que ustedes la usen continuamente. Pastor, ¿usted tiene testimonios? Sí. Hace como 2 años comencé a tener hemorragias en mis intestinos. Sangre. Y me hicieron análisis de copro, de orina, y un doctor me dijo, hay una bacteria por allí. Ok. Yo comencé a analizar qué comía, a ver si era por tomar café, comer chocolate, etc. Y comencé a monitorear cuánto duraba eso. 1 día, 3 días, 1 semana. Y ¿saben? Comencé a usar mi fe y comencé a hablarle a eso y cesó. Nunca falté a predicar, nunca.
y comencé a hablarle a eso. En días pasados traía como un absceso aquí, en la encía, y comencé a hablarle a eso, en el nombre de Jesús. Y en días pasados esto, y en días pasados esto, y pura palabra. El Cristo resucitado habla pura palabra. Vean el versículo Lucas 24. ¿Y qué más, pastor? ¿Para qué le cuento qué más? ¿Y cómo se las arregla? Con pura palabra. Con pura palabra. Vean el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esa es pura palabra. Jesús habla pura palabra. Ese es el modelo del creyente que anda en el espíritu de la palabra. Eso es andar en el espíritu. Pura palabra. A pura palabra. Yo no tengo seguro social, yo no tengo seguro popular, nunca he tenido en toda mi vida, pero con la palabra que tengo, salgo de toda situación, porque quiero crecer en esta autoridad de la palabra, a pura palabra. La salvación y la sanidad ocurrieron el mismo día, en el mismo cuerpo, que es el cuerpo del Señor. No las separes, es la misma fe. Es la misma fe, emana del mismo nombre, el nombre del Señor. Ya ves que a veces al estar en la cama, tu esposa te palpa y dice: ay, estás caliente de temperatura. Y entonces yo le digo a mi esposa: no te preocupes, voy a reprender esto. No te preocupes, voy a reprender esto. Lo que yo quiero decirle, tanto a mi casa como a esta casa, es, bueno, a mi esposa en ese momento le dije: me interesa que tú veas cómo le hago. Tienes la escuela contigo, me interesa que veas cómo le hago. Me interesa que veas cómo le hago. Amén. Y así, ¿sigo hablando la palabra? Claro que sigo hablando la palabra. Sigo, así les quitó el velo a estos dos. Así les quitó el velo a estos dos. Así les quitó el velo, así se quita la incredulidad. Vean el versículo 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Saben que estas palabras están en Juan 14? Juan capítulo 14, versículo 1. Aleluya. Dice Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora ponme Juan, donde dice: yo soy la puerta.
Juan 10:7. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Para qué has usado esta palabra? Tú dices, pues para ir al cielo como una esperanza, etcétera. Mira, Jesús les dijo a los discípulos que ellos se habían tardado en creer, como que si se hubieran distanciado, y era una distancia que los alejaba del objetivo. Eso es incredulidad, pero hay otro error también. Hay otro error, que es cuando te dan una palabra y tú la mandas para el futuro. Vuelve a pasar lo mismo. Y ese es un error técnico, se comete mucho en el pueblo. Esta palabra quiere decir: yo te doy una escritura para que sea tu puerta para salir de la situación. ¿Cuándo? Inmediatamente. Porque Jesús dijo: yo soy la puerta. Puerta que me saca del estado crítico y me pone a salvo inmediatamente. Las escrituras funcionan como puertas para salir de donde estamos y entrar a una mejor situación inmediatamente. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. Entonces, yo busco una palabra, va a ser mi puerta para yo salir de la situación de donde estoy. Así se usa la escritura, como puerta. Yo salgo. Me está pasando esto en el cuerpo, siento esto y esto. Busco una puerta y salgo. Porque Jesús dijo: yo soy la puerta. La autoridad no es para resistir el dolor, ni para que permanezca un demonio sin sentirlo. No. La autoridad es para echarlo fuera y cancelar esa obra demoníaca en ti. Úsalo. Entonces, Lucas 24, vean el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Para que comprendiesen las escrituras. El mismo proceso. Para que comprendiesen las escrituras. Cristo hablándome la palabra para yo salir por esa puerta, son campos de autoridad para mí. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ponga su mano donde haya alguna situación en su cuerpo. Ponga su mano donde hay una situación en su cuerpo, sea entumecimiento, falta de circulación, haya un dolor, un tumor, cáncer, cualquiera que sea el diagnóstico. En el nombre de Jesús, hay autoridad para sanar. Hay autoridad para echar fuera demonios. Hay autoridad para sanar. Hay autoridad para echar fuera demonios. Tenemos autoridad para sanar. Tenemos autoridad para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te ordenamos que dejes los cuerpos. En el nombre de Jesús. Te ordeno que dejes los cuerpos. Sal de ellos en el nombre de Jesús.
espíritu de temor, deja esas mentes, sales de ellas en el nombre de Jesús. Aleluya. Quedas libre de toda atadura. Ese padecimiento no vuelve más, porque se lo estamos ordenando que cese y no vuelva más a ti en el nombre de Jesús. Queda libre tu mano, tu pie, queda libre tu espalda, tus ojos en el nombre de Jesús. Puedes hacer tus movimientos, puedes hacer tus labores, puedes moverte libremente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hablo vida a tus dientes. Hablo vida a tus encías. Hablo vida a tu mandíbula, a tu dentadura en el nombre de Jesús. Aleluya. Maldigo todo tumor, le ordeno en el nombre de Jesús, despréndase de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Sécate desde tus raíces en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo, autoridad para sanar. Autoridad para echar fuera demonios. Ponga su mano en su estómago y diga, úlcera en el nombre de Jesús. Quítate. Deja mi cuerpo. Deja mi estómago. Diga conmigo, sangrado, hemorragia, cesa en el nombre de Jesús. Aleluya. Ordenamos circulación perfecta en todos tus miembros, en todas tus extremidades, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Diga conmigo, autoridad para sanar. Autoridad para echar fuera demonios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Diga conmigo, yo tengo fe. Una fe que recibe. Amén. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo quiero que haga lo que no podía hacer. Celebre, gócese. Aleluya. Dele gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Y en aquella misma hora la gente era sanada. Amén. Gloria a Dios por siempre. Y vamos a honrar al Señor con las ofrendas, las dádivas, los diezmos que hayamos preparado a propósito de honrar al Señor. Estamos bendiciendo su reino y su causa. Y sabe, lo hacemos con todo nuestro amor. Amén. Lo hacemos en la casa donde Él nos alimenta. Amén. Aleluya. Estamos sembrando cuales sembradores. Aquí hay una ley de la siembra y la cosecha. Esto no es una cooperación, esto es un sistema de sembrar y cosechar. Lo hacemos con expectativas. Dice el Señor que todo labrador para participar de los frutos debe sembrar. Así que aquí hay frutos que habrán de manifestarse. Amén. Señor, venimos a ofrecer delante de ti ofrendas a tu nombre. Los salmos dicen, traed ofrendas al Altísimo, al temible. Aleluya. Gracias porque el temor del Señor es un temor reverente, es un temor lleno de gracia. Aleluya. Es un gozo honrar tu nombre en la casa que tú has redimido. Señor, y nosotros participamos de la ley de la siembra y la cosecha en el nombre de Jesús. Y decimos Malaquías 3:10,
traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.